Nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Entonces, nuestro tema del día de hoy se trata, ¿verdad?, de lo que son las malformaciones congénitas, ¿verdad? Sabemos y incluso, ¿verdad?, ustedes han investigado de lo que son las malformaciones congénitas, tenemos ideas de lo que es una malformación congénita, ¿verdad?, que puede ser genética o hereditaria. Si ustedes también tienen alguna intervención, alguna duda, también pueden encender su micrófono y poder, ¿verdad?, realizar la pregunta. Primero, ¿verdad?, vamos a conocer qué es una malformación. La malformación, pues más que todo, ¿verdad?, le llamamos así al defecto morfológico mayor de un órgano o región del cuerpo, resultado de un proceso de desarrollo intrínseco anormal. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que ya lo trae, ¿verdad?, el órgano, el bebé o el feto ya se está formando con esa malformación, entonces ya nace así con esas características. Y congénito, ¿verdad?, decimos que significa que está presente en el momento del nacimiento. Entonces, para poder decir, ¿verdad?, que es una malformación congénita, también podemos decirle que es cualquier, ¿verdad?, normalidad del desarrollo anátomo-funcional del crecimiento, maduración y metabólico que está presente en el nacimiento e incluso va a ser notoria o latente, que interfiere en la correcta adaptación del individuo al medio extrauterino. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que el bebé le va a costar, ¿verdad?, adaptarse fuera del útero, ¿verdad? Incluso hasta el bebé normal, ¿verdad?, o cuando nacemos, nos tenemos que adaptar a la vida fuera del útero. Entonces, incluso, ¿verdad?, este ser, dice, va a estar, bueno, tiene que adaptarse a todos los aspectos biológicos, psíquicos y sociales que sean capaces o no de ocasionar la muerte o la discapacidad para crecer y desarrollarse en las mejores condiciones en alguna etapa del ciclo vital. Entonces, incluso, ¿verdad?, ustedes saben que hemos visto algunas malformaciones, incluso vemos las más comunes quizá que podemos ver en nuestro medio. Hay una infinidad, ¿verdad?, de malformaciones congénitas que tendrían que estudiarse. Entonces, aquí solo vemos generalidades de cómo podemos nosotros ayudar a esas personas, ¿verdad?, en el momento en que nosotros pues vamos a atender a un bebé con una malformación congénita. Entonces, sabemos que entonces esa enfermedad es una enfermedad congénita, aquella con la que el niño nace, ¿verdad?, que ya habíamos dicho que traía desde el nacimiento. Puede ser hereditaria o incluso puede ser adquirida durante los primeros meses de desarrollo embrionario. Es una anomalía presente, ¿verdad?, en la estructura del ADN o funcionamiento o metabolismo del bebé, lo cual provoca una incapacidad física, mental o incluso, ¿verdad? Sabemos que hay malformaciones congénitas que provocan la muerte. Hay algunas, ¿verdad?, que pueden tratarse con cirugía y otras, pues, que lamentablemente quizá horas o sin mucho, ¿verdad?,
dependiendo del diagnóstico que con el bebé nazca, solo tiene horas de vida. Entonces, a eso le podemos llamar, ¿verdad?, una enfermedad congénita. Como les decía, puede ser hereditaria o adquirida durante los primeros meses. Incluso, ¿verdad?, puede ser también por factores ambientales, o ustedes también, ¿verdad?, en lo que habían investigado, mencionaban, ¿verdad?, que puede ser también por el uso de medicamentos, de drogas, alcohol o ciertas sustancias, ¿verdad?, que quizá la madre puede utilizar cuando está en el embarazo. Entonces, pues la señora, pues, puede tener un bebé, ¿verdad?, con alguna malformación congénita. Entonces, si ustedes tienen alguna opinión o duda, también lo pueden ir realizando, ¿verdad? Incluso yo siempre les he dicho a ustedes que nosotros siempre aprendemos de todos, siempre hemos tenido quizá experiencias diferentes y podemos aprender, o quizá ustedes conozcan algún familiar, algún vecino, ¿verdad?, que ha tenido algún bebé con alguna malformación congénita, y pues a veces de ello aprendemos mucho en los cuidados o en todo lo que debemos de realizar con esta persona, ¿verdad?, el cuidado que le tenemos que brindar. Entonces veníamos diciendo, ¿verdad?, que las malformaciones congénitas son causadas por factores ambientales, como infecciones virales, ¿verdad? O por ejemplo, cuando la madre está embarazada, también le puede dar viruela, entonces también es una infección viral que puede dañar al feto. También hay factores cromosómicos y genéticos que pueden ser las enfermedades hereditarias que tenga la madre, y entre estas, ¿verdad?, hereda al embrión o al feto, creando estos defectos congénitos. También otra de las causas, ¿verdad?, de estas malformaciones puede ser los agentes químicos, como los fármacos, ¿verdad?, que ocasionan alteraciones en el embrión debido a que la madre los consuma durante el embarazo. Por esa razón, ¿verdad?, ustedes saben que hay medicamentos que está prohibido usarlos cuando se está embarazada, ¿verdad? O cuando las mujeres están embarazadas. Entonces, pues lógicamente, como les había mencionado anteriormente, que hay personas, ¿verdad?, que en este caso las mujeres utilizan alguna droga o alcohol, entonces afectan el desarrollo normal, ¿verdad?, del feto, incluso originando anomalías congénitas. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros conozcamos estas malformaciones, como también nosotros, o más que todo, ¿verdad?, ustedes como futuros médicos, doctoras, ¿verdad?, que también van a tener a cargo todas estas malformaciones congénitas, ¿verdad?, en un futuro. Entonces, para que ustedes vayan conociendo, o como les decía, de repente tenemos un familiar, un vecino, y no sabemos qué cuidado deben de brindarle al niño. Entonces, ya conociendo, pues también nosotros podemos, ¿verdad?, apoyar a la familia con respecto a los cuidados que debemos de hacerle al bebé. También, ¿verdad?, vamos a ver algunas generalidades de lo que es las malformaciones congénitas. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, algunos factores y condiciones que nosotros observamos, ¿verdad? Y en las imágenes, no sé si ustedes pueden
¿Alguien puede decirme cómo, qué imagen ven ustedes ahí? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, entonces, en las imágenes, ¿verdad? Vemos, aquí nos escriben que están fumando. Entonces, es uno de los factores que nosotros vemos, ¿verdad? Para que el niño nazca con una malformación congénita. Está también, ¿verdad? Quizá los estilos de vida, también la edad, por ejemplo, en las adolescentes o personas mayores de 35 años, entonces también son factores que ayudan a que el niño nazca con alguna malformación congénita. También, ¿verdad? El consumo de alcohol, de cigarro, de alguna droga, ¿verdad? O la utilización de algún fármaco o tóxicos, ¿verdad? Que hacen de que el niño nazca con algún defecto al nacer. También, como habíamos mencionado, madre menor de 20 años o mayor de 35 años. Incluso también, si el padre ya es mayor de 45 años, entonces también la señora, ¿verdad? Puede tener algún bebé con cualquier defecto congénito, ¿verdad? Que a continuación también vamos a observar. Aquí tenemos, ¿verdad? ¿Con qué va a ser la prevención? Se llevará a cabo, perdón, el control del embarazo, la detección y el manejo de los factores de riesgo. Se deben establecer medidas educativas y de promoción de la salud para disminuir riesgos perinatales y actuar de manera acorde. En todas las mujeres con riesgo alto de engendrar hijos con defectos al nacimiento, se emplearán todos los procedimientos disponibles a fin de realizar un diagnóstico adecuado y oportuno. Entonces, ustedes saben que la ciencia siempre ha ido avanzando, entonces hay protocolos para poder diagnosticar el adecuado y oportuno, ¿verdad?, de estas enfermedades congénitas. Cuando se detecta estos defectos congénitos, compatibles o no con la vida del feto o del recién nacido, con principios bioéticos se informará a los padres con la finalidad de implementar las medidas más adecuadas para el binomio. ¿Qué quiere decir esto? Para ver, ¿verdad?, la salud tanto de la madre como el hijo. Entonces sabemos que, como decía aquí, son principios bioéticos e incluso el médico, ¿verdad?, se encarga de explicarle a la madre quizá los riesgos que pueda ella tener y el bebé al nacer, ¿verdad? O incluso
si hay una anomalía congénita, como la anencefalia, que ustedes saben que a veces, pues, solo el niño puede tardar horas para después del nacimiento y pues después muere. Entonces ya es decisión a veces de los padres, ¿verdad? Que si ellos quieren llegar a su final del embarazo. Entonces debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Todos los diagnósticos posibles que nosotros podemos realizarle a las embarazadas para poder explicarles, ¿verdad? Y también ya es decisión de cada una de ellas, ¿verdad? Tener al bebé. Entonces, sabemos también que en nuestro país no está listado el aborto, aunque sea, ¿verdad?, por alguna complicación en el embarazo. Entonces, también ya es decisión de, más que todo, de los padres, de la familia, ¿verdad?, para poder realizar esta cierta de casos, ¿verdad?, que puedan suceder en la familia. Entonces, también vamos a continuar, ¿verdad?, viendo las enfermedades para poder pues, ver, como les decía, las más comunes. Hay muchas, como les decía, ¿verdad? Pero debemos de estudiar las más comunes. No sé si me puede pasar la otra diapositiva. Entonces también seguimos, ¿verdad?, con lo que es la prevención. Dice que también debemos de dar una atención inmediata, debe ser prioritaria y debe efectuarse con calidad y humanitarismo, ¿verdad? Entonces sabemos que nosotros como personal de salud debemos de dar esa empatía para poder dar un diagnóstico definitivo a los padres y sobre todo, ¿verdad?, tener esa calidad. Dijimos que calidad es hacer lo correcto en el momento correcto. Entonces, debemos siempre de dar esa atención de calidad y sobre todo, ¿verdad?, tener valores para el momento de nosotros tratar más que todo a la familia del niño, ¿verdad?, si ha tenido o ha nacido, perdón, con una malformación congénita. Se debe de promover estilos de vida saludables y nutrición adecuada, así como el autocuidado de la salud a todas las mujeres antes, durante y después del embarazo. Sabemos, ¿verdad?, que toda mujer, ¿verdad?, a partir de los 15 años debe tomar ácido fólico. No quiere decir, ¿verdad?, que porque adolescentes o de 15 años ya tomen ácido fólico, no quiere decir, ¿verdad?, que ellas ya van a tener ya un bebé. No, incluso están preparando su cuerpo para un embarazo más tarde, ¿verdad?, que todo debe de ser a una edad determinada. También, ¿verdad?, anteriormente decíamos que las mujeres menores de 20 años también tienen riesgo, ¿verdad?, de tener una malformación congénita. Entonces, continuamos, ¿verdad?, y vemos que nuestra primera anomalía, o también, ¿verdad?, llamada anencefalia, más que todo, ahí en las imágenes nosotros podemos observar que es la ausencia de una gran parte del cerebro y del cráneo. Es una anomalía del tubo neural más común. Entonces, dice que esta anomalía ocurre a comienzos
del desarrollo de un feto y se presenta cuando la porción superior del tubo neural no logra cerrarse. ¿El por qué sucede esto? Pues no se sabe, ¿verdad? Aún por qué los niños nacen con esta anomalía, pero dice que hay unas posibles causas que influyen, ¿verdad? Como toxinas ambientales, también la baja ingesta de ácido fólico por parte de la madre durante el embarazo. La anencefalia se presenta alrededor de una de cada 10,000 nacimientos, ¿verdad? Quiere decir que no es tan común, pero sí podemos ver, ¿verdad? Dentro de 10,000 niños puede haber uno con esta anomalía. El número exacto no se conoce porque en muchos casos de estos embarazos se presenta aborto espontáneo. El hecho de tener un bebé anencefálico aumenta el riesgo de tener otro hijo con anomalías congénitas del tubo neural. Entonces, ¿verdad? Estas causas son posibles causas, ¿verdad? Que puede aparecer por el cual el feto tiene anencefalia. Y como decía, la teoría, ¿verdad? Dice exactamente no tienen el número de niños, ¿verdad? Que hayan nacido con esta anomalía. ¿Por qué? Porque a veces no se lleva a un embarazo final, ¿verdad? Sino que hay mujeres, ¿verdad? Presentan abortos espontáneos. Entonces, por esa razón, a veces también no se lleva una cifra exacta de cuántos niños pueden nacer, ¿verdad? Pero sí sabemos que nacen e incluso, ¿verdad? Ustedes habían investigado y ustedes en su trabajo decían, ¿verdad? Que estos niños tienen poca probabilidad de vida, incluso si mucho, ¿verdad? Solo tienen como 10 días de vida después del nacimiento. Entonces estos bebés no logran sobrevivir, ¿verdad? Con esta anomalía, que es la enencefalo. Entonces, vemos aquí los síntomas. Los síntomas es la ausencia del cráneo, ¿verdad? Que como dijimos no se formó en el desarrollo del útero. Ausencia del cerebro, especialmente, ¿verdad? Los hemisferios cerebrales y el cerebelo. También tiene anomalías en los rasgos faciales, ¿verdad? Así como podemos observar en la imagen. Y también va a tener defectos cardíacos, ¿verdad? El corazón no le va a funcionar bien. Entonces también por esa razón, ¿verdad? El bebé no tiene muchas probabilidades de vida. Sabemos que en el tratamiento la mayor parte de estos recién nacidos pues sobreviven solamente unas pocas horas después de haber nacido, ¿verdad? Y después pues ya muere. ¿Qué pruebas o exámenes, verdad, también se pueden realizar para poder detectar esta anomalía? Se puede realizar una ecografía que se realiza, ¿verdad?, durante el embarazo para poder detectar esta anomalía. Y ya, pues, confirmar el diagnóstico, si realmente, ¿verdad?, el bebé tiene esta anomalía congénita. También, ¿verdad?, esta se puede revelar la presencia de demasiado líquido en el útero, una afección conocida como polihidramnios, ¿verdad? Entonces,
esta afección quiere decir que en el útero va a tener mucho líquido amniótico, entonces también se le puede realizar esta prueba para poder nosotros saber si el bebé tiene esta anomalía. Otros exámenes que se pueden realizar a la madre cuando está embarazada es la amniocentesis, que más que todo ayuda a buscar incrementos en los niveles de la alfa-fetoproteína. Los niveles de alfa-fetoproteína son los niveles elevados que sugieren un defecto en la formación del tubo neural. Esto solo pues lo produce, las fetoproteínas son proteínas que solo lo produce el feto. Y entonces si están muy elevados los niveles, quiere decir que el bebé puede presentar esta anomalía o también alguna malformación del tubo neural, que más adelante también vamos a conocer los defectos de lo que son del tubo neural. Como decíamos, ¿verdad? ¿Cuál es el promedio de vida de estos niños? El 25% de niños que nacen con anencefalia, pues llegan al término del embarazo y pueden morir durante el parto. El 50% tienen un promedio de vida, pero pocos minutos a un día, ¿verdad? O sea, que quiere decir que el 50% de estos niños solo va a tardar un día después del nacimiento. Luego, ¿verdad? El otro 25% dice que pues sobreviven, pero solo pueden tardar 10 días. ¿Por qué? Por las complicaciones que se va a tener en esta anomalía. Sabemos que va a tener también defectos cardíacos, entonces también el bebé va a ser muy difícil que se adapte, ¿verdad?, al ambiente, ya fuera del útero. Entonces, y todos los factores ambientales también no ayudan a que el bebé pues tenga una vida. Entonces, estos bebés no tienen probabilidad, ¿verdad?, de vida. Solamente a veces 10 días tienen esa probabilidad para poder sobrevivir. Entonces, hemos conocido, ¿verdad?, sobre lo que es la anencefalia. Sabemos que es la ausencia del cráneo y más que todo, ¿verdad?, de los hemisferios cerebrales y el cerebelo. Sabemos que también el cerebelo, ¿verdad?, es una parte importante en nuestro organismo, ¿verdad?, porque nos ayuda también, es el encargado juntamente con la médula espinal, que nos movilicemos, que podemos hablar, que podemos hacer ciertas actividades, ¿verdad?, voluntarias e involuntarias. Entonces, en estos bebés, pues tienen ausencia de cerebelo. Entonces, por esa razón, ¿verdad?, no pueden sobrevivir. Incluso, ¿verdad?, nosotros de grandes podemos sufrir un accidente y si nos golpeamos en el cerebelo, a veces podemos tener secuelas. En algunos casos podemos morir y en otros casos, pues, dependiendo del traumatismo, a veces podemos quedar parapléjicas, ¿verdad? Porque el cerebelo nos ayuda a nosotros, juntamente con la médula espinal, a poder movilizarnos, a poder que los hemisferios, ¿verdad?, cerebrales trabajen. Entonces podemos incluso perder el habla. Entonces es muy importante que nosotros también nos cuidemos, ¿verdad?, y evitemos algunos accidentes.
Por ejemplo, a veces en el hospital se observan más los accidentes en motocicleta. Entonces, donde a veces se sufre más este tipo de traumatismo. Pues, entonces, esto es en relación con lo que es la anencefalia. La anencefalia, entonces ya sabemos que, como vimos, ¿verdad? En la figura, es la ausencia del cráneo. Entonces, si observan ustedes la imagen, pues los bebés no podrían, ¿verdad?, nacer o tener mucho tiempo de vida. Entonces, es importante que nosotros conozcamos más que todo el diagnóstico para poder, pues, dar un diagnóstico definitivo. Y así, ¿verdad? Ya los padres son los que deciden. Vamos a esperar un momentito, jóvenes. Al parecer señor Belti tuvo algunos problemas de conexión, entonces vamos a esperar por favor un par de minutos, ojalá y menos, para ver que ella resuelva el problema de conexión. ¿Sí me logran escuchar? Sí, señor, la escuchamos. Gracias, muy amable, Marquito. Gracias, disculpen, compañeros. Entonces, estábamos, ¿verdad?, en lo que eran los síntomas de esta enfermedad. Entonces ya pasamos, ¿verdad?, con lo que es la siguiente diapositiva. Y también vamos a ver otra malformación congénita, ¿verdad?, que es el ano imperforado. Sabemos, ¿verdad?, que es un defecto congénito adquirido durante la vida embrionaria. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que se desarrolla cuando el feto está, ¿verdad?, entre la sexta y octava semana de gestación, en el cual hay ausencia o obstrucción del orificio anal, y se presenta también, ¿verdad?, un caso en 5,000 bebés. Es a veces, ¿verdad?, también complicado, ¿verdad? Incluso como médicos, como pediatras, ¿verdad?, deben también de observar todo, ¿verdad?, lo que el bebé pasa en el momento que nace. Porque, bueno, sabemos también que este defecto, pues los niños sí pueden sobrevivir, ¿verdad? Se les hace cirugías y entonces ya ellos pueden sobrevivir. Pero, ¿cómo nosotros vamos a reconocer si el niño tiene ano imperforado? En los signos y síntomas vamos a ver ausencia del orificio anal. El orificio anal está fuera de su lugar o está muy cerca de la abertura vaginal, en este caso, si son mujeres. No hay paso de meconio entre las 24 o 48 horas después del nacimiento. Entonces también esto nosotros
por ejemplo, ¿verdad? Como personal de salud, que usted en un futuro va a hacer, ¿verdad? Debe de tomar en cuenta esto. A veces si no podemos observarlo físicamente, ¿verdad? Lo que tiene el bebé, pero sabemos que durante las 24 o 48 horas después del nacimiento, pues el niño tiene que defecar. El meconio, ¿verdad? Es las primeras heces que hace el bebé al nacer. Entonces, durante ese tiempo el bebé debe de defecar. Si no defeca, pues tenemos que ver por qué razón el bebé no defeca. El meconio, dice, pasa a través de la vagina o la uretra en las mujeres, ¿verdad? Por la base del pene o el escroto o la uretra en los varones. Entonces también, ¿verdad? Sabemos que a veces pues lo que ya no necesitamos en el cuerpo tiene que ser expulsado. Entonces el mismo cuerpo busca los orificios para que sea expulsado. Entonces, cuando los bebés, ¿verdad?, nacen con ano imperforado, entonces el meconio o las heces, ¿verdad?, en caso de las mujeres, pasa a través de la vagina y en los hombres a través de la uretra, ¿verdad? Sabemos que la uretra está ubicado por el pene o el escroto de los hombres. Entonces también ese es un signo que nosotros podemos observar en el niño. También cuando el abdomen del bebé está distendido, o sea, que quiere decir que está abultadito, nosotros vamos a observar eso. ¿Por qué? Porque el bebé no ha defecado. También puede tener estreñimiento, dolor y dificultad al evacuar. Entonces, todos estos síntomas nosotros debemos de ver inmediatamente en el bebé, ¿verdad? Después de las 24 horas que haya nacido el bebé. Incluso, ¿verdad? Anteriormente, cuando los bebés nacían, se les tomaba incluso la temperatura rectal. Y cuando se le tomaba de una vez la temperatura rectal, podíamos observar si el niño tenía o nacía, ¿verdad?, con ano imperforado. Entonces, pero, ¿verdad?, por derechos del paciente ya no se realiza este procedimiento. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que cuando tomamos la temperatura debe ser axilar en caso de los bebés. Entonces, estos son los signos y síntomas que usted tiene que ver en este niño para que podamos, ¿verdad?, darle más que todo la ayuda y los cuidados oportunos. En el diagnóstico, ¿cómo nosotros podemos también, ¿verdad?, saber si el niño tiene ano imperforado? Vamos a hacerle una exploración física. Esto se detecta tras la primera comida del recién nacido, porque poco después aparecen signos de obstrucción intestinal. Al observarse el ano cerrado, el médico debe hacer una serie de pruebas que lo ayuden en su diagnóstico para evaluar el problema, determinar si la lesión es alta, baja o intermedia y si hay otras anormalidades asociadas. También, ¿verdad?, un diagnóstico que el médico realiza es el ultrasonido del perineo en el área rectal y vaginal, ¿verdad? Y ayuda a determinar la distancia. Entonces ayuda a este ultrasonido, como médicos, ¿verdad?, ayuda a observar, ¿verdad?, a qué distancia se encuentra el ano. Entonces, por esa razón, se debe de hacer, ¿verdad?, ciertos diagnósticos para estar seguros y, como les decía, darle el tratamiento oportuno al bebé. Entonces, es importante que nosotros, ¿verdad?, conozcamos todos estos síntomas y signos para nosotros poder decir, ¿verdad?, si el niño tiene ano imperforado. ¿Por qué?
porque yo veo, ¿verdad? O le pregunto a la señora, mire, el bebé ya tiene más de 24 horas y no ha defecado. O incluso, como decía aquí, ¿verdad? El abdomen usted lo va a ver distendido. Distendido dijimos que iba a estar abultadito, ¿verdad? Como inflamado el abdomen. Entonces también esos son signos que nosotros vamos a poder observar en el niño. O incluso de repente, ¿verdad? El niño sí desea defecar, pero va a estar estreñido o va a tener algunas dificultades. Entonces también podemos, ¿verdad? Ya hacerle el diagnóstico o ultrasonido para estar seguros de que pues el bebé tenga ano imperforado. Pues en el tratamiento, lo vemos, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, y que en el tratamiento Señor, Señor, apagó su micrófono. ahí sí, gracias. Gracias, Marquitos, muy amable. Bueno, entonces, perdón, decíamos, ¿verdad? Que en el tratamiento se realiza, más que todo, es una cirugía. La cirugía corregirá los defectos que involucran las malformaciones del recto y del ano. Esta consiste, ¿verdad?, en la creación de un orificio para el paso de las heces, ¿verdad? Entonces, la ausencia total del orificio anal en un recién nacido requiere cirugía de emergencia. Pues lógicamente la cirugía se hace, bajo anestesia general, ¿verdad? Para pues evitar complicaciones también en el bebé y aparte de eso el dolor. En las complicaciones que pudiera tener, ¿verdad? El niño, cuando la imperforación es alta, hay ausencia de ano. El estado de salud del bebé puede complicarse si no se trata con rapidez. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones que el niño puede presentar, ¿verdad? Si tiene ano perforado, incluso dice si tiene ausencia del ano, va a presentar mucho dolor, también fiebre, deshidratación y desequilibrio de electrolitos, obstrucción intestinal, peritonitis, perforación de asas, infección generalizada o incluso también puede provocarle la muerte. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros pues evaluemos rápidamente a los recién nacidos. Incluso, ¿verdad?, los que son pediatras se encargan de evaluar todos los aspectos del niño para pues evitar complicaciones en el bebé. En el pronóstico, cerca del 75% de los niños con malformaciones anorrectales que han tenido una cirugía correcta y exitosa recuperan el control del movimiento intestinal al cumplir 3 o 4 años. La mitad de ellos continúa teniendo accidentes, por ejemplo, falta de control del esfínter, ocasionalmente, que generalmente están relacionados con el estreñimiento o también llamado constipación. Un 40% de estos niños pueden llegar a controlar su esfínter anal y comportarse como niños normales, pero pueden presentar algo de incontinencia cuando sufren de diarrea, ¿verdad? Entonces,
Pues en este caso los niños, ¿verdad? Sí pueden tener una vida normal, pero también van a tener algunas complicaciones o secuelas, ¿verdad? Que siempre deben de estar controlándose en estos niños, ¿verdad? Entonces, e incluso, ¿verdad? Cuando también el niño nace con el ano imperforado, en lo que, si por ejemplo, ¿verdad? No es tan grave en lo que le hacen la cirugía, también le hacen pues un procedimiento que se llama colostomía. La colostomía, ¿verdad? Es introducir un catéter donde el intestino grueso para que por medio de ese catéter, ¿verdad? Y el aparatito, ¿verdad? Que le colocan para comunicar el intestino hacia el exterior se llama estoma, entonces le hacen ese procedimiento de colostomía para que el bebé, ¿verdad? Pueda expulsar las heces por medio de ese procedimiento, ¿verdad? Cuando el niño tiene ano imperforado, en lo que, ¿verdad? Le hacen la cirugía. Ahora en caso, ¿verdad? De que el bebé, pues, ahí sí, ¿verdad? Tiene ausencia del ano, entonces inmediatamente debe de ser la cirugía para evitar que, pues, que el niño muera. Entonces esto es en relación a lo que es el ano imperforado, ¿verdad? Todo esto debemos nosotros de conocerlo para poder ayudar y dar el tratamiento adecuado a cada uno, ¿verdad? De estos niños que nace con alguna malformación congénita. Sabemos que todo va de la mano, porque si también no sabemos, ¿verdad? Lo que es la anatomía y fisiología de nuestros órganos, pues a veces también no podemos comprender, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes puede decirme qué es un esfínter? Si pudieran participar. ¿No? O por el chat, no sé si ustedes podrían, o alguien sabe qué es un esfínter. ¿O no han visto lo que es el aparato digestivo? Sabemos que aquí Francesca, ¿verdad? Nos dice que es un músculo en forma circular. Sabemos, ¿verdad? Que tenemos músculos y terminaciones nerviosas también, ¿verdad? En todo nuestro cuerpo. Un esfínter es aquel que nos ayuda a nosotros a controlar ciertas actividades, ¿verdad? En nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, el esfínter son músculos, ¿verdad? Y como dicen sus compañeros, en forma circular, ¿verdad? Tenemos diferentes clases de músculos y de formas, ¿verdad? Según el órgano en donde se encuentre el músculo. Entonces, el esfínter más que todo es aquel que nos ayuda a nosotros a controlar, como les decía, ciertas actividades en nuestro organismo. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a defecar, a veces, bueno, nuestro esfínter es el que nos ayuda a nosotros porque el sistema nervioso, que es muy bonito, ¿verdad? Bueno, todos los sistemas o cómo estamos formados, es muy bonito cómo nos forma Dios, ¿verdad? Y lo que pasa que a veces no tenemos los cuidados necesarios en nuestro organismo y pues por eso es que a veces algún órgano se nos enferma. Entonces, el sistema nervioso sabemos que es tan importante porque trabaja en segundos y nos manda, ¿verdad? Ya la información
al hipotálamo para que pues prácticamente, ¿verdad?, devuelve ya la respuesta. El esfínter es aquel que nos ayuda a nosotros a controlar, ¿verdad?, cuando ya tenemos nuestras necesidades fisiológicas, ¿verdad?, como por ejemplo orinar y en este caso defecar, pues el esfínter lo que hace es avisar, ¿verdad?, y pues nos da tiempo, ¿verdad?, si el baño está lejos de donde estamos, nos da tiempo todavía que lleguemos al baño. En este caso los niñitos, ¿verdad?, que pasan por esta enfermedad, se les descontrola, entonces ellos no tienen esa sensibilidad y pues cuando sienten ya se han defecado, entonces quedan con esta complicación, ¿verdad?, en los bebés cuando nacen con ano imperforado. No sé si ustedes tengan alguna otra duda o comentario, ¿verdad? Entonces sabemos que un esfínter es el músculo, ¿verdad?, en forma de anillo o en círculo que nos va a ayudar a nosotros juntamente con el sistema nervioso a avisar ciertas actividades en nuestro organismo. El pie plano, aquí me preguntan, ¿verdad?, si el pie plano es alguna malformación congénita. Sí, también, ¿verdad? Pero como les decía, hay unos defectos congénitos que sí es un defecto congénito porque ya nacemos, ¿verdad?, con esta característica. Incluso también, no sé si ustedes han escuchado del pie equino, que son los piecitos, ¿verdad?, que cuando están unidos o, ¿verdad?, en una misma dirección. Entonces también son defectos congénitos que también tienen, ¿verdad?, un tratamiento, como, ¿verdad?, vemos ciertas anomalías congénitas. Luego nuestra siguiente anomalía congénita es los defectos del tubo neural, ¿verdad? Lo que decíamos anteriormente con lo que era anencefalia, incluso antes del embarazo, ¿verdad? O durante el embarazo, perdón, se puede detectar si el bebé tiene este tipo de anomalías congénitas. Por ejemplo, cuando hablamos de efectos del tubo neural, ¿verdad?, estamos hablando de la médula espinal, ¿verdad?, y de los demás nervios y meninges que tiene nuestro organismo. Los defectos del tubo neural se dividen en tres, ¿verdad? Hay tres clases de defectos, que está la espina bífida, como si ustedes pueden, ¿verdad?, observar en su pantalla, que está la primera, ¿verdad?, la espina bífida oculta, también puede llamarse meningocele y mielomeningocele. Estas tres clases, ¿verdad?, de defecto del tubo neural también se viene dando desde la formación del feto. La espina bífida, más que todo, implica un pequeño defecto en la formación de una vértebra, como ustedes pueden observar en la imagen, ¿verdad?, ahí, y casi nunca compromete a la médula espinal ni a los nervios espinales. No produce síntomas ni lesiones y solamente, incluso por eso, ¿verdad?, le llaman espina bífida oculta, porque solo se puede ver a través de rayos X. Entonces, más que todo, esta no es tan complicada, dice, porque no toca la médula espinal ni los nervios. En cambio, ¿verdad?, si vemos el otro tipo de defecto del tubo neural que se llama meningocele, pues aquí también tenemos que es el defecto de la columna vertebral, que presenta espina bífida con protrusión
solo en las meninges. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, más que todo, así como ustedes pueden observar en la pantalla, es un quiste o saco que contiene membranas de la capa protectora de la médula espinal. En este saco hay líquido cefalorraquídeo y normalmente no hay daño en los nervios, ¿verdad? Entonces, incluso, bueno, las tres clases de defectos del tubo neural se pueden, ¿verdad?, corregir con cirugías, pero también tienen sus complicaciones. En cambio, si observamos, ¿verdad?, en el tercer tipo del defecto del tubo neural está la mielomeningocele, que este sí es un quiste que contiene tejido y líquido cerebroespinal y también parte de los nervios y de la médula. No se ha desarrollado completamente, así que esta es dañada, lo que ocasiona una parálisis del sentido del tacto por debajo de la lesión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el niño, ¿verdad?, va a tener una parálisis del tacto de la cintura, ¿verdad?, para abajo. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden ver ya en la tercera imagen, donde es la mielomeningocele, ahí sí ya afecta lo que es la médula ósea y los nervios. Para poder diferenciar, ¿verdad?, en los dibujos, pues se marca con amarillo, ¿verdad?, lo que son los nervios. Si ustedes se pueden dar cuenta, en la segunda, pues no toca nervios, ¿verdad? Ahí sí tiene, ¿verdad?, el quiste, pero no toca nervios. Ya en la tercera, ahí sí ya incluso, ¿verdad?, también toca parte de los nervios y de la médula espinal. Entonces, como les decía, el tratamiento para este tipo de defectos es una cirugía. ¿Qué síntomas podemos nosotros observar en el bebé? Pues vamos a observar un aspecto anormal en la espalda del bebé, que puede variar, ya sea una zona pequeña cubierta de vello, o también, ¿verdad?, podemos observar un hoyuelo o una marca de nacimiento hasta una protuberancia en forma de saco ubicado a lo largo de la columna, o así como ustedes pueden ver en la imagen, ¿verdad?, que se puede observar fácilmente o físicamente. También va a tener problemas intestinales, vesicales, pérdida de control de esfínteres, ¿verdad? Porque decíamos también, ¿verdad?, que como tocan nervios y la médula espinal, y pues sabemos que los nervios es una parte importante en nuestro organismo para poder sentir, ¿verdad?, ciertas cosas en nuestro organismo. También va a tener pérdida de la sensibilidad por debajo de la zona de la lesión, puede ser parcial o total. En especial, ¿verdad?, en los bebés dice que nacen con meningocele o mielomeningocele. Entonces hay una probabilidad, ¿verdad?, de que pues ellos tengan no tengan sensibilidad, y puede ser parcial o total. Igual, ¿verdad?, van a tener debilidad en las caderas, las piernas o los pies, ¿verdad?, del recién nacido. Incapacidad para mover la parte inferior de las piernas, más que todo, ¿verdad?, van a tener una parálisis. También incluso a veces los bebés que nacen con este tipo de anomalía, también hidrocefalia se puede presentar alrededor de un 80 o 90% de los casos.
puede tener también problemas cardíacos, problemas óseos o ortopédicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el bebé no va a tener sensibilidad en la zona de la lesión. Y así como ustedes pueden observar la imagen, ¿verdad? Si vamos a ver esa protuberancia con que nace el bebé. Entonces, pues se le practica, ¿verdad?, una cirugía antes de las 24 horas de su nacimiento y pues ya los médicos liberan la médula espinal quirúrgicamente y la reemplazan en el canal espinal y la cubren con el músculo y la piel, ¿verdad? Entonces son procedimientos quirúrgicos que pues también necesitan, ¿verdad?, de algún especialista para poder corregir pues estas anomalías e incluso las secuelas, ¿verdad?, o complicaciones que puede tener el bebé, pues es ya sea una parálisis total o parcial, pero sí pueden, ¿verdad? Quizá alguno de ustedes, ¿verdad?, puede conozca a algún niño con este tipo de defectos o parálisis, ¿verdad? O a veces también tenemos familiares con estos defectos, ¿verdad? Porque son defectos congénitos, ¿verdad? Que decíamos que vienen desde el nacimiento, se desarrolla, ¿verdad?, cuando se están pues formando o se están separando las células, ¿verdad? Sabemos que pues cuando ya se unen los espermatozoides y el óvulo, pues ya se empieza a formar las fases para poder separar, ¿verdad?, todas esas células para que pues tengamos tantos rasgos físicos y emocionales, características físicas, ¿verdad?, de ambos padres. Entonces, esto es lo que se realiza, ¿verdad?, en esta anomalía, que más que todo es una cirugía y tiene que ser durante las 24 horas, ¿verdad?, de haber nacido el bebé, porque si no, pues también va a tener complicaciones o también se puede morir el bebé, ¿verdad? Entonces hay casos de que sí ameritan, ¿verdad?, inmediatamente la cirugía, ¿verdad? Y también el médico es el que se encarga, en este caso, ¿verdad?, de evaluar qué grado de defecto del tubo neural tiene el bebé, ¿verdad? Para evaluar si tocó nervios, si tocó la médula espinal o simplemente, ¿verdad?, solo está sin haber tocado los nervios. Entonces, pero igual, ¿verdad? Cualquiera de estas dos formas, ¿verdad?, meningocele o mielomingocele, también hay una probabilidad que el niño tenga una parálisis, ya sea parcial o total, pero sí va a tener complicaciones. E incluso estos niños, pues igual, ¿verdad?, con hidrocefalia, ustedes investigaron, y hay niños ¿verdad?, que pueden tener una vida normal. Sabemos que en la hidrocefalia, cambiándole las válvulas, ¿verdad?, el bebé puede tener una vida normal. E incluso ahí sí que los años que Dios le quiera dar. Incluso ellos, lo que, ¿verdad?, a veces tienen algunas complicaciones en la hidrocefalia, ¿verdad?, que también vamos a ver a continuación, que la hidrocefalia, ¿verdad?, viene de las palabras griegas, hidro, que quiere decir agua, y céfalo, cabeza, ¿verdad? Entonces, más que todo, es un trastorno que consiste en el acumulo excesivo de líquido cefalorraquídeo dentro de la cabeza. Las causas. La mayoría, ¿verdad?, de estos casos de hidrocefalia comúnmente son consecuencias, ¿verdad?, de malformaciones del desarrollo del bebé, ¿verdad?, que se da dentro del
útero, ¿verdad? También pueden ser otras causas, pueden ser neoplasias, traumatismos o infecciones, ¿verdad? O dependiendo también del estado de la madre. Aquí William pregunta, vamos a ver. La anencefalia también se considera un defecto del tubo neural. Va relacionada también con lo que es el tubo neural. Habíamos dicho anteriormente de que cuando también los niños tienen anencefalia, en el diagnóstico podríamos también nosotros, por ejemplo, quizá estar pendientes de que si no tiene solo anencefalia, también puede tener problemas del tubo neural. Va relacionada. Solo que la anencefalia es la ausencia, ¿verdad?, de los hemisferios y del cerebelo. O sea, sí tiene, el niño sí tiene médula espinal, pero lo que no tiene es, pues prácticamente, como vimos en las imágenes, ausencia del cráneo, ¿verdad? El niño no se le forma el cerebro ni también lo que es el cerebelo. Y el cerebelo dijimos que era una parte principal, y entonces puede estar asociadas. Quizá el niño puede nacer con anencefalia y puede tener algún defecto del tubo neural. Entonces sí puede a veces tener el niño ambas malformaciones, pero sí son, no necesariamente es lo mismo, pero sí están relacionadas al tubo neural. En la hidrocefalia, como les decía, ¿verdad?, ahí los signos y síntomas que vamos a reconocer, ¿verdad? Sabemos que las fontanelas van a estar abombadas, incluso a veces sin crecimiento cefálico. Pero conforme el tiempo, ¿verdad?, las venas van dilatando el cuero cabelludo, incluso va creciendo y creciendo, ¿verdad?, la cabeza del niño. ¿Por qué? Por la acumulación del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? El líquido, ¿verdad?, no puede pues ser eliminado. Entonces, lo que hace, ¿verdad?, en el cerebro es acumularse, y por eso es que vemos, ¿verdad?, en estos niños, ¿verdad?, en los signos y síntomas podemos ver que la cabeza del bebé crece demasiado. Igual, ¿verdad?, ¿qué tratamiento se le hace a estos niños, ¿verdad? Sabemos que también tiene que ser una cirugía. La cirugía es pues más que todo elimina, ¿verdad?, el tumor o la obstrucción por medio de un drenaje. Ese drenaje, dice, bueno, tiene que ser eficaz, y a ese drenaje le llaman ventrículo peritoneal. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, ¿verdad?, ese procedimiento pues también lo hace, ¿verdad?, un especialista, y le colocan la válvula en el cráneo del bebé, y que va también conectada al peritoneo, en el cual, ¿verdad?, le dejan un catéter, y en ese catéter pues el niño va expulsando, ¿verdad?, todo el líquido cefalorraquídeo para que no se vaya acumulando, ¿verdad?, en esa área de la cabeza. Incluso estos bebés también, si no se trata a tiempo, tienen la probabilidad de morir, ¿verdad? Pero si se trata a tiempo, se pueden salvar. Lo que pasa que quizá, ¿verdad?, muchos niños mueren por las complicaciones que este tratamiento también trae. Tenemos una de las complicaciones
las infecciones, ¿verdad? El niño tiene que estar bien cuidado, tanto en el hospital, ¿verdad? Como cuando sale de alta, para evitar estas infecciones, porque también si tiene, se infectan, ¿verdad? Las meninges, ¿sabemos cuáles son las meninges o qué son las meninges? Hemos visto lo que es el sistema nervioso. ¿Sabemos qué son las meninges? ¿Alguien de ustedes sabe qué son las meninges? Entonces, una de las infecciones, ¿verdad? De lo que es, podría ser, ¿verdad? La inflamación de las meninges. Las meninges sabemos que son las capas que recubre, ¿verdad? El cerebro. Está la pía madre, la dura madre y la aracnoides, ¿verdad? Entonces esas tres capas forman, pues, o son las capas o membranas que recubre el cerebro. Entonces, si se infectan, pues también puede sufrir complicaciones el niño. O incluso también, gracias Andrea, ¿verdad? Ella dice que son las membranas o meninges, ¿verdad? Que protegen al cerebro. Jessica Ramírez creo que levantó la mano, no sé si tenga alguna duda o quiera participar. ¿No? A ver, gracias Jessica. Entonces, decíamos, ¿verdad? Que también otra de las complicaciones es tal vez el mal funcionamiento de la válvula. Incluso hay válvulas, ¿verdad? Que rápidamente se vuelven a tapar y entonces tienen que volverle a hacer nuevamente la cirugía al bebé. Todas las derivaciones, ¿verdad? Pues están sujetas a dificultades mecánicas como plegamiento, taponamiento o separación o migración. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces se coloca, ¿verdad?, las válvulas, pero a veces hay dificultades mecánicas, o sea, que no expulse el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad?, donde tiene que ser expulsado. Entonces también hay complicaciones y que a veces el bebé se puede morir. Pero si todo funciona bien, todo sale bien, el niño puede, igual como les decía, tener una vida normal. Simplemente, ¿verdad?, que también, como les decía, en ocasiones hay niños que a veces se mueren por el factor económico, porque sí, estas cirugías salen un poquito caras, entonces la familia tiene que tener un factor económico, ¿verdad?, para poder ir cambiando a cada cierto tiempo las válvulas. Incluso esto va a depender, ¿verdad?, de cómo funcionan las válvulas. Hay personas que tienen que cambiarle a cada 6 meses o cada año, dependiendo, ¿verdad?, como decía, el funcionamiento de cada una de las válvulas. Entonces, es importante, ¿verdad?, también, más que todo, brindarle los cuidados a los niños para poder evitar estas infecciones. ¿Alguien quiere opinar? Creo que levantó la mano ahí, no vi quién era. Bueno, entonces también vemos, ¿verdad?, lo que es el labio leporino, ¿verdad? Labio leporino o también hendido o paladar hendido, ¿verdad? Entonces sabemos también que son defectos congénitos que ya pues, son de nacimiento. Más que todo es un defecto facial que involucra, ¿verdad?, el cierre, ya sea incompleto el labio, unilateral, bilateral o medial, generalmente lateral a la línea media, ¿verdad? Así como nosotros vemos en la imagen, en las imágenes, ¿verdad? Así podemos nosotros observar a los bebés con labios leporinos. Pero también, ¿verdad?, que
que estas anomalías congénitas, ¿verdad? Que estamos viendo también tienen tratamiento, ¿verdad? Algunas con cirugías. La causa de lo que es el labio leporino, existen muchas causas para el labio leporino, ¿verdad? Una de ellas, ¿verdad? Son problemas con los genes que se transmiten de uno o ambos padres. O también, ¿verdad? Porque dijimos que las madres consumen alguna droga o algún virus que pueda también pasarle, ¿verdad? A la madre, y pues puede provocar esta anomalía. También puede ocurrir con otros síndromes o anomalías. Por ejemplo, ¿verdad? Más que todo, esta no enfermedad, ¿verdad? Sino malformación, pues puede afectar la apariencia de la cara. Llevar problemas con la alimentación y el habla, ¿verdad? En este caso, los niñitos les dificulta mucho, ¿verdad? Alimentarse. E incluso también pueden tener muchas infecciones del oído o muchas otras complicaciones también. Entonces, para corregir, ¿verdad? Esta anomalía también se les hace cirugía, ¿verdad? Al niño para poder corregir este tipo de labio leporino. Entonces, así como ven en la fotografía, ¿verdad? Nace el niño y pues lógicamente incluso les van a tener complicaciones, pero sí también se pueden, pues con cirugía se pueden pues regenerar, ¿verdad? El labio, e incluso a veces si no se hace, ¿verdad? Luego las cirugías, lo que provoca en el niño es una desnutrición. ¿Por qué? Porque aunque la señora le esté dando de comer, el niño no puede absorber todos los alimentos porque realmente no lo puede hacer por el defecto que tiene. Incluso también si tiene paladar hendido, o sea, el paladar, ¿verdad? Sabemos que, o comúnmente lo conocemos como el cielo de la boca. Entonces ellos también, ¿verdad? Tienen un orificio y que eso no deja, ¿verdad? Incluso a veces, aunque hayan tenido cirugías, pero cuando van creciendo estos niños tienen que tener un especial cuidado. Por ejemplo, hay casos, ¿verdad? De que estos niños, si la comida, ¿verdad? No está bien disuelta, por ejemplo, ellos comen fideos, les sale a veces por la nariz. ¿Por qué? Porque tienen el paladar hendido. Entonces, pero ya teniendo sus cirugías y sus cuidados, pues el niño puede mejorar. ¿Qué nosotros observamos, verdad? Bueno, en la siguiente diapositiva nosotros tenemos los signos y síntomas. Bueno, sabemos que un niño puede tener una o más anomalías congénitas. Un labio leporino puede ser simplemente una pequeña hendidura en el labio. También puede ser una fisura completa en el labio que va hasta la base de la nariz. Un paladar hendido puede estar en uno o en ambos lados del paladar y puede recorrer en toda su extensión, ¿verdad? Entonces va a depender de la clase, ¿verdad? En dónde está situado lo que es la hendidura. El diagnóstico, más que todo, ¿verdad? El diagnóstico se puede hacer un diagnóstico prenatal del labio leporino, se realiza durante la ecografía de rutina y ya en el 5º mes del embarazo, aunque distintos estudios, ¿verdad? Publicados dan cuenta de que la fisura del labio y la nariz sería reconocible a partir de las 15 semanas de gestación. Entonces, de esa edad del bebé ya se puede, ¿verdad?, evaluar si el bebé tiene algún defecto congénito, en este caso, el labio leporino. Como les decía, el tratamiento es una cirugía a temprana edad, ¿verdad? Incluso dice que de preferencia antes de que el niño cumpla los 3 meses de edad.
Estas operaciones se realizan dependiendo del peso del niño y la salud general del niño, ¿verdad? Entonces aquí el médico también es el que evalúa, ¿verdad? Cuándo también debe de ser la cirugía para poder, pues, regenerar, ¿verdad? Lo que es el labio y la nariz del bebé, y sobre todo, ¿verdad? Para evitar complicaciones, como les decía, la desnutrición en estos niños. Entonces son enfermedades o malformaciones congénitas que sí pueden ser tratadas y que tienen tratamiento. Luego tenemos lo que es la onfalocele, ¿verdad? En la siguiente diapositiva nosotros vamos a observar la siguiente malformación congénita. Más que todo, es el defecto central del anillo umbilical a través del cual se hernian el intestino y otras vísceras, ¿verdad? E incluso, ¿verdad? Ustedes han realizaron su tarea, ahí ustedes tienen, ¿verdad? Las investigaciones, más que todo las causas de este defecto, ¿verdad? Dice que pues no se conocen exactamente las causas del onfalocele, pero la mayoría de los bebés que tienen es debido a un cambio en sus genes o cromosomas, ¿verdad? Ahí ya es la formación, ¿verdad? Cuando las células se están separando. Entonces, por esa razón, o esa también puede ser una de las causas, ¿verdad? También los elementos que entran en contacto con la madre dentro del ambiente también puede provocar, ¿verdad?, esta anomalía. O también dependiendo, dice, lo que coma o beba la señora, o ciertos medicamentos que usa durante el embarazo. Bueno, sabemos, ¿verdad?, de que si nosotros no nos cuidamos, ¿verdad? En caso de las mujeres cuando estamos embarazadas, pues como les decía, uno de los factores para que a veces nazca un niño con alguna malformación congénita son por sustancias químicas o porque también consumen drogas, alcohol o fuman, ¿verdad? Entonces, esa puede ser alguna de las causas. El tratamiento para este tipo, ¿verdad?, de malformaciones, como es la onfalocele, también depende de algunos factores, ¿verdad?, el tratamiento. En la siguiente diapositiva, nosotros vamos a poder ver, ¿verdad?, qué tratamiento se les da. Dice, el tratamiento para los bebés con onfalocele depende de varios factores, incluido el tamaño o la presencia de otros defectos de nacimiento o anomalías cromosómicas y la edad gestacional del bebé. Si el onfalocele es pequeño, solamente una parte del intestino sale del abdomen, porque sabemos que más que todo, pues esta anomalía es que se expulsan todo lo que son las vísceras. Las vísceras sabemos que es el intestino, el hígado, el vaso, o sea, todo lo que está en el peritoneo, esos son las vísceras. Aquí dice que pues el tratamiento depende de qué tamaño sea el onfalocele, ¿verdad? Algunos dicen que pueden ser pequeños, que solamente quizá una parte del intestino sale del abdomen. Y generalmente se trata con cirugía para volver a colocar el intestino en la cavidad abdominal y cerrar la abertura. Y poco después del nacimiento del bebé, y si es grande, o sea, muchos órganos, ¿verdad?, salen del abdomen, las reparaciones podrían hacerse por etapas, ¿verdad? No solamente
en una cirugía, sino dependiendo también del estado de salud del bebé para poder pues cubrir y colocar los órganos donde deben de estar. Y pues ya después, ¿verdad? En un largo tiempo, cuando todos los órganos ya se hayan vuelto a colocar dentro del abdomen, vemos que pues ya entonces ya se puede, ¿verdad? Cerrar la abertura. Pero mientras tanto, ¿verdad? Debe de estar a veces abierta o así como vemos en las diapositivas. Bueno, y luego, pues ya tenemos otra anomalía, que es la polidactilia. La polidactilia sabemos que es un defecto congénito que implica más que todo la aparición de un apéndice, le llamamos, ¿verdad? Un apéndice cutáneo colgado casi siempre del dedo meñique, o es como un sexto dedo, ¿verdad? Que tienen ciertas personas. Bueno, quizá alguna de ustedes conoce alguna persona, ¿verdad? Con este tipo de anomalías. Y aunque dice no llega a ser a veces un dedo completo. Generalmente solo es un pedazo a veces de tejido fino. A veces puede tener hueso y rara vez se encuentra completo y a veces se mueve. O sea, más que todo, ¿verdad? Es como un sexto dedo que lo puede tener en las manos, ¿verdad? Y en los pies. En ocasiones hay personas pues que no les dificulta, incluso algunas personas no se hacen la cirugía porque el tratamiento es una cirugía. Dice que puede ser algún trastorno genético o asociado a otras enfermedades genéticas. Por eso, si nace un niño con polidactilia, hay que realizarle un examen a profundidad, ¿verdad? Para descartar cualquier otra anomalía. Pero incluso, como les decía, hay personas que, por ejemplo, como vemos esa imagen, ¿verdad? El señor pues ya es grande y él no le dificulta, ¿verdad? Tener otro dedo además. Incluso hay personas que hemos visto casos, ¿verdad? Y ellos dicen que es de suerte, ¿verdad? Tener ese otro dedito y algunos no se lo quitan. Pero también el tratamiento, como les decía, es una cirugía. Como ustedes pueden ver en la imagen, ¿verdad? Se hace la extracción del colgajo de piel o del otro dedito, ¿verdad? Que está colgando ya sea en cualquier, en los dedos, ¿verdad? Ya sea de las manos o de los pies. Entonces va a depender también a veces de las personas o algunas, ¿verdad? Por estética, ¿verdad? Lo realizan. Luego tenemos, la polidactilia es la que tiene, ¿verdad? Otro como dedito además. Y luego tenemos la sidactilia. ¿Se recuerdan que la sidactilia, pues más que todo, ¿verdad? Es la unión de los dedos, ¿verdad? O sea, nacemos con 5 dedos, pero están unidos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Tenemos lo que es la sidactilia, ¿verdad? Es un trastorno o anomalía congénita que afecta también a los dedos de los bebés y se detecta nada más al nacer, ¿verdad? Entonces, así como vemos en las imágenes, más que todo es la unión de uno o más dedos entre sí por una membrana. Se puede presentar con otros defectos congénitos que comprometen el cráneo, la cara y los huesos. También ocurre como un problema aislado o a estar asociado a otros síndromes. Es su forma más común, se observa la fusión del segundo y tercer dedo del pie o de la mano, ¿verdad? Entonces, más que todo, ¿verdad? Como vemos en las imágenes, los síntomas, vamos a ver un deterioro cognitivo, escaso crecimiento, retardo mental en ocasiones y está ligado a otra malformación congénita, ¿verdad? Entonces, aquí vemos en las imágenes que la sindactilia más que todo es la unión de deditos, ¿verdad? O sea, tenemos los completos, pero están unidos por alguna membranita, que también
se puede, ¿verdad? Regenerar por medio de una cirugía. El tratamiento de estas, ¿verdad? Anomalías congénitas puede ser en la siguiente diapositiva. Nosotros vamos a observar las causas, ¿verdad? Y podemos observar que dice que, bueno, más que todo solo lo vamos a ver cuando el niño va a nacer. Entonces, incluso, como les decía, las causas pueden ser asociadas a otros síndromes, no solamente, y algunas personas no tienen, solo nacen con esta enfermedad congénita, a veces no están asociadas a otros síntomas. Dice que a qué edad ocurre, bueno, dentro de la 6ª y 8ª semana, ¿verdad?, del desarrollo del feto. ¿Cómo se transmite? Pues a veces dice que puede ser hereditaria o una herencia autosómica dominante. Eso quiere decir que primero que nada afecta por igual, ¿verdad?, tanto a hombres como mujeres. Y segundo, que los hijos que tienen un padre con esta malformación, pues tienen a veces un 50% de posibilidades de heredarlas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos corregir esta? Con cirugías, ¿verdad? Eso es el tratamiento que en la siguiente diapositiva nosotros vamos a ver, ¿verdad? Que el tratamiento, más que todo, es una cirugía también, ¿verdad? Que, bueno, tiene cura y incluso, pues, ¿verdad? Por medio de rayos X, ¿verdad? Podemos observar cómo es que están unidos, ¿verdad? Los dedos, incluso solo por una membrana, y pues se puede corregir. Como les decía, va a depender a veces también de la persona. Algunas personas con polidactilia o sin dactilia a veces lo hacen por estética, ¿verdad? Porque no se quiere realizar o porque, por ejemplo, ¿verdad?, no queremos que nos miren así. ¿Qué pasa si no se hace, dice, una cirugía? Como les decía, a veces no pasa nada. Hay muchas personas que crecen así y no les dificulta nada. Como les decía, a veces también solo por estética, ¿verdad? Para que no tengamos los deditos pegados o no tengamos otro dedo extra, a veces que nos hacemos la cirugía. Pero ya también depende si usted, más que todo, ¿verdad? Si los papás no lo quieren operar al niño ya de grande, pues él decide si se lo quiere, si se quiere hacer la cirugía o no. Exacto, ¿verdad? Es opcional la cirugía en estos casos. Más que todo, ¿verdad? Cuando nacen, pues los papás son los que deciden. Y ya cuando pues usted ya es grandecito, pues ya si usted, ¿verdad?, no quiere, por ejemplo, tener ya ese otro dedito o no quiere tener unidos los deditos, pues ya entonces ya se le hace la cirugía. Incluso a veces aquí si no depende de la edad, sino cualquier edad usted se puede hacer la cirugía. Pues no... cuando se hacen estas cirugías no hay riesgos, por eso es que uno debe de irse, ¿verdad?, con especialistas, porque primero le hacen una serie de exámenes para poder observar, ¿verdad?, radiografías para poder ver cómo está, ¿verdad?, si no está unido con hueso o solo son membranas. Luego tenemos nuestro síndrome de Down, ¿verdad? Todos sabemos que el síndrome de Down, ¿verdad? Muchos decimos es una enfermedad, pero más que todo, ¿verdad? El síndrome de Down sí es una enfermedad congénita, ¿verdad? Que en la siguiente diapositiva tenemos la definición, ¿verdad? Que es causada por la triplicación de material genético correspondiente al cromosoma 21, ¿verdad? Que genera, entre otras patologías, un retraso mental. Creo que la mayoría de nosotros quizá hemos conocido personas con síndrome de Down, quizá tengan algunas
capacidades diferentes, ¿verdad? Pero en las características que nosotros podemos ver en una persona con síndrome de Down, ¿verdad? Un niño con síndrome de Down, que también lo vemos en la siguiente diapositiva, las características, pues tiene defectos cardíacos. Incluso el síndrome de Down a veces no los mata, pero ellos nacen con defectos cardíacos y que también a veces requieren de cirugías, ¿verdad? Para poder estar bien. También sufren de hipotiroidismo, envejecimiento prematuro, retardo de crecimiento, retardo mental y anomalías cronosofaciales, ¿verdad? Entonces, también vamos a cambiando estas características. También vemos la personalidad psicológicas, ¿verdad? De estas personas. En la siguiente diapositiva nosotros vemos, ¿verdad? Y sabemos, incluso, ¿verdad? Yo leía en sus trabajos que, bueno, más que todo el síndrome de Down no tiene una cura, ¿verdad? Más que todo, ni medicamentos, ¿verdad? Hay todavía para poder curar, sino, o sea, las personas, ¿verdad? Toman ciertos medicamentos por las complicaciones que tiene este síndrome. Las características psicológicas, a veces lo que tiene en su personalidad este niño es la escasa iniciativa, menor capacidad para inhibirse, tendencia a la persistencia en las conductas y resistencia al cambio, ¿verdad? También tiene menor capacidad de respuesta y de reacción frente al ambiente. Suelen mostrarse colaboradores, suelen ser cariñosos y sociables. En el trabajo, ¿verdad? Ellos son muy trabajadores, constantes, tenaces y sobre todo dice que ellos son bien puntuales y responsables. Eso es lo que tienen, ¿verdad? Las personas con síndrome de Down. Como les decía, la mayoría de nosotros conocemos personas con síndrome de Down que ellas, ¿verdad? Son capaces también de adquirir un trabajo, un estudio. ¿Cuántos casos, verdad, hemos escuchado aquí mismo en Guatemala, verdad, de personas con síndrome de Down que han sobresalido? En relación con los niños de síndrome de Down, sí pueden llegar a su embarazo, ¿verdad?, normal las señoras a los 9 meses y otros pueden nacer a los 7 meses. También, si no, por ejemplo, cuando ellos nacen a los 7 meses, también debe de tener ciertos cuidados, ¿verdad? Para, como todo niño, cuando nace de 7 meses, debe de tener sus cuidados adecuados porque a veces nacen con bajo peso, entonces debe de tener ciertos cuidados. El síndrome de Down, como les decía, no es una enfermedad y por lo tanto no se trata médicamente. En todo caso, la atención precoz de las distintas complicaciones que pueden surgir mejora significativamente la calidad de vida de estas personas. No hay un tratamiento específico, ¿verdad?, para el síndrome de Down. Un niño nacido con una obstrucción gastrointestinal puede necesitar una cirugía mayor inmediatamente después de nacer. Ciertas anomalías cardíacas también pueden requerir cirugías, ¿verdad? Al amamantar, el bebé debe estar bien apoyado y totalmente despierto, ¿verdad? Y el bebé puede tener, por ejemplo, algún escape debido al control deficiente de la lengua. Sin embargo, muchos bebés con síndrome de Down pueden lactar de manera satisfactoria. Entonces, como les decía, el síndrome de Down, conocemos personas que tienen, ¿verdad?,
este síndrome. Quizá los conocemos niños, conocemos ya adolescentes, jóvenes, adultos, y que también ellos pueden adquirir un trabajo normal como nosotros, ¿verdad? Simplemente que ellos tienen capacidades diferentes a nosotros, pero sí pueden, ¿verdad? Realizar también las cosas que nosotros podemos. Como les decía, en Guatemala, ¿verdad? Si ustedes han escuchado, hay bastantes personas con síndrome de Down que tienen pues esa oportunidad, ¿verdad? De tener un trabajo, un estudio. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Aquí finalizamos, ¿verdad? Con lo que son nuestras... en los comentarios, ¿verdad? Dicen, bueno, me imagino, bueno, las cirugías, ¿verdad? De la polidactilia y cidactilia, bueno, sí, como toda cirugía, siempre va a quedar, ¿verdad? Una cicatriz, entonces sí puede quedar cicatrices. Dice, bueno, por ejemplo, miren, hay muchas malformaciones, ¿verdad? Que también alteran otro cromosoma, pero son síndromes, como el síndrome de Down, el síndrome de, ¿cómo se llama? Potter, si no estoy mal, o sea, son síndromes, el síndrome de Heismer, algo así es este síndrome que también, ¿verdad? Sufre otros cromosomas. Hay muchos síndromes, ¿verdad? Que también se tiene. Bueno, aquí me preguntan si hay una posibilidad, ¿verdad? Si alguna persona puede nacer con 4 dedos. Pues mire, en la teoría pues nunca he visto eso y tampoco, ¿verdad? He visto niños así. Realmente no hay niños así que nazcan con 4 dedos, pero sí que nazcan con más dedos, sí. Eso sí, ¿verdad? Hay casos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, antes de finalizar, bueno, les voy a pasar unas preguntitas. No sé si ya ven mi pantalla. ¿Pueden observar mi pantalla? ¿Alguien me puede decir? Sí, Miss. Bueno, entonces voy a girar la ruleta y el que desea, ¿verdad? Responder a esta pregunta, pues tendrá algún puntito extra. Ver qué dice en nuestra pantalla. ¿Alguien? Ahí. Bueno, ahí estamos. ¿Alguien me puede decir qué es anencefalia? Es la ausencia de una gran parte del cerebro y del cráneo y también es una anomalía del tubo neural más común. Muy bien, gracias. ¿Quién, perdonen? No vi. Emelín Pérez. De la B, ¿verdad? Sí. Gracias. A ver.
¿Alguien me puede decir cuáles son los factores de riesgo para que un niño nazca con algún defecto congénito? La herencia, Ujú, la herencia. La Y falta me de cuidados dices, por parte de la madre. ajá, también. ¿Me dicen su nombre, por favor? Porque a veces como no tienen su camarita. Eduardo, ¿y quién más me dijo? Andrea González. William Juárez, de la sección A. Ujú. Siempre me dicen su sección también, por favor. Eduardo también es de cuarto A, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a seguir en lo que Willy nos avisa cuando terminamos. ¿Cuál es la prevención para las malformaciones congénitas? ¿Qué prevención podemos realizar? Que las madres comiencen a tomar ácido fólico desde la edad fértil. Ajá, muy bien, gracias. Tomar ácido fólico durante el embarazo. ¿Quién? También evitar consumir drogas, alcohol o tabaco. Ujú, muy bien, gracias. Y evitar consumir algunos fármacos también. Ajá, muy bien. Vamos a continuar. A ver. Ahí es, ¿qué es ano imperforado? Solo que ahí se me fue. Ujú. ¿Alguien de ustedes podría decir qué es ano imperforado? Señor, creo que es la... Señor, es una malformación de la ausencia de la cavidad anal. Ujú, muy bien. ¿Quién? ¿Andrea Reyes? No. Sí, ahorita creo que es la ausencia del orificio anal y por lo general el diagnóstico se hace brevemente después de nacer el niño. Muy bien. Gracias. Bueno, vamos con la última porque creo que ya... Ajá, ¿sí? Sí, perdonen, quería comentarle que ya llegamos al tiempo, solo que hay otra clase y en cualquier momento se va a cerrar la sala. Sí, gracias. Bueno, entonces finalizamos aquí, jovencitos, muchas gracias por su participación. Entonces ya saben, ¿verdad? El que participa pues tiene su puntito extra por ahí. Bueno, muchas gracias. Me dio mucho gusto de compartir con ustedes y pues cualquier duda, ya saben, me pueden escribir por el chat y todo eso. Entonces, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.